Sin tu querer, te la pasas involucrado con lo que haces, información, noticias, alguien te llama para una entrevista o te reúnes, o sea, eso. Tú tenías la posibilidad de hacer un noticiario ahora y producir el siguiente. Me gusta hacer tantas cosas. Tú eres, Amelia, la periodista y es difícil que yo pueda separar una cosa de la otra, pero son muchas más las satisfacciones que me da. Ha provocado una sentencia que generó toda una transformación en el trato del gobierno dominicano hacia los descendientes de extranjeros. Supuestamente usted recibió una contrata del gobierno para construir un reservorio en la comunidad de Los Gómez. Me indican que se trata de cerca de 60 millones de pesos y que el reservorio tiene meses y no se ha construido. ¿Bajo qué condiciones Pero si usted quiere están? cambiarme el tema, que yo le dije lo que le voy a decir ya. Yo quiero saber bajo qué condiciones están. Porque yo me decía, eso fue que yo vine aquí. Pues Pero yo no entiendo por qué usted se incomoda. Es que yo no estoy incómodo. Que se ha obtenido información importante que traería como consecuencia el arresto de más personas. Y hasta ahora seguimos viendo la extradición hacia Estados Unidos, pero de allá para acá entendemos que la balanza está en desventaja para la República Dominicana. ¿Cómo haría usted para frenar esa filtración del narcotráfico en esas estructuras tan importantes para el desarrollo de nuestra nación? Bueno, vamos a tener dificultades. ¿Cómo garantiza el Estado Dominicano que esos recursos se van a manejar de la manera adecuada y cómo se van a invertir? ¿Qué garantías habrá de que hay una real voluntad de combatir la corrupción y la impunidad? Yo quiero decirte, Amelia, que yo no he comprometido ninguno de mis principios. Es que a las complicaciones de salud se agregan las económicas. Indica que algunas pruebas se hacen en centros privados o fuera del país. Y después que no hacemos ese estudio, estamos en una lista, muchos no alcanzamos el trasplante. No tengo que explicarle en qué condición está, porque ustedes mismos están viendo las condiciones. ¿Y ha podido sacar sus enseres? Bueno, la estufita se me fue. Hicimos un recorrido por el sur y el suroeste de Haití 2 semanas después del huracán Matthew y el panorama sigue siendo desolador. Aquí en Jeremí una cantidad de viviendas continúan totalmente destruidas y una serie de familias están a la espera de cualquier ayuda. Escribieron sus nombres en la historia de la aviación militar de la República Dominicana, tras haberse convertido en las 2 primeras pilotos de la Fuerza Aérea de República Dominicana en pilotear en conjunto un helicóptero militar. Además, el más complejo, el Huey. En un reporte especial para El Día, les informó Amelia Deschamps. Dan un reimpulso a la lucha contra el cambio climático y a los acuerdos de París. Esta cumbre, que fue denominada One Planet o Un Solo Planeta, estuvo basada en 3 ejes fundamentales. Esto desde París, regreso contigo. Impresionante, porque vi la bandera y dije, tengo que tirarme una foto con la bandera que no traje una. Es un gusto encontrarse con jóvenes dominicanos que están aprovechando estas nuevas relaciones entre China y República Dominicana a través ahora de un intercambio educativo. Manifestando su indignación por los niveles de corrupción y de impunidad que hay en República Dominicana. Tú vienes de San Juan y ¿caminaste en eso también? Sí, he caminado en toda la marcha y seguiré caminando hasta ver los corruptos presos en la cárcel. Es una jornada histórica en la República Dominicana. Este 27 de febrero, día en que se cumple el 176 aniversario de la Independencia Nacional, este es el ambiente que se vive en la Plaza de la Bandera, en un acto por la democracia. Residentes en Pedernales reclaman el 25% de los beneficios de cualquier negociación que haga el Estado sobre los terrenos del Parque Nacional Jaragua. Pero usted reconoce también que esos terrenos han sido ocupados de manera ilegal. No, la ocupación es legal. ¿Por qué es legal? Porque tenemos en ella toda la vida de la provincia con la ocupación. Esos 80 millones de pesos que se acordaron para la compra de los 3 brazos ni siquiera fueron discutidos, sino que fue una oferta de Infepa y que Corte simplemente la aceptó. ¿En qué consistieron los contratos de Joao Santana con el candidato Danilo Medina? Luego con el presidente Danilo Medina. ¿Qué trabajo hizo y por cuánto tiempo estuvo trabajando con yo no conozco esos detalles. Denunciar una campaña de odios, injurias y difamaciones. Tomamos la libre decisión de defender
cada uno de esos derechos y nada ni nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Es un placer acompañarles esta noche en este escenario. Se cuestiona en la sociedad dominicana el tema de la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción, así que vamos a empezar bien fuerte. Como hemos asumido este rol, te da mucha alegría saber que de alguna manera algo de lo que tú dices tiene un impacto para mejorar, aunque sea un poquito, esta sociedad dominicana. Hasta ahora estamos viendo las consecuencias iniciales, se acaba de paralizar el proceso y estamos a la espera de algunas reacciones más. ¿Qué nos queda como dominicanos en términos institucionales? No podemos creer en nada. Ocurrió en febrero, ocurrió ahora, con su fotografía, su imagen y el símbolo del partido. Ese es un delito electoral. Muchos de los jóvenes que encabezaron estas manifestaciones hoy en día están participando como observadores electorales. Eso también yo creo que tenemos que aplaudirlo. Llegue quien llegue al gobierno a partir de este 16 de agosto, creo que también tiene que tener la cualidad suficiente como para entender que República Dominicana ha ido cambiando. Vamos a hablar de eso, de los desafíos del periodismo dominicano. Pancho dice, estamos con Edith y Amelia, son muchos los que esperamos seguir escuchando sus voces independientes. Da mucha rabia ver las notas de prensa llenas de párrafos diciendo qué bien lo está haciendo la autoridad porque logró una extradición de un tipo que se le fugó a ellos mismos de la mano. República Dominicana mantiene una abultada nómina de vicecónsules en los Estados Unidos que es extraordinariamente superior a la cantidad de vicecónsules que presenta ante las autoridades estadounidenses. ¿Y cómo es posible que sigamos hablando de la posibilidad de una reelección presidencial cuando el primero que debería estar asustado es el presidente de la República por lo que se ha revelado de Odebrecht? Tenemos que incrementar la capacidad de obtener resultados más rápido y que por lo menos sea paralela la cantidad de pruebas que se realizan. Trabajar todos los días con información y con situaciones que afectan a muchas personas y tener la oportunidad de hacer algo que aporte y que ayude, aunque sea a una sola persona, para mí es más que suficiente.